Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, ilustrísimo señor fiscal jefe de los juzgados de Jerez, vicario general de la diócesis, deán presidente del Cabildo Catedral y miembros del mismo, vicario episcopal de la diócesis, párroco de la iglesia de San Dionisio, teniente de alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez y delegado de Cultura, ilustrísimo señor secretario general de honor, excelentísima e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, excelentísima señora delegada del Senado por la provincia de Cádiz, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representante del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, delegada de Desarrollo Educativo de la Universidad de Cádiz de la Junta de Andalucía, presidente de la Unión de Hermandades, presidente de los consejos de la diócesis, hermanos mayores, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, La Caixa, Bodegas Jiménez Espínola, Cobijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Es norma en esta Real Academia, desde su fundación el día 9 de octubre de 1948, nombrar académico de honor de la misma a los obispos de la diócesis de Asidonia-Jerez. Así, el día 8 de noviembre de 1994 se celebró en sesión pública y solemne el acto de recepción del excelentísimo y reverendísimo señor don Rafael Bellido Caro, primer obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, que disertó sobre el tema responsabilidad educativa de la familia. El día 28 de enero de 2002, día de Santo Tomás de Aquino, fue celebrada la sesión pública y solemne que la Academia convocó para el ingreso como académico de honor del excelentísimo y reverendísimo señor don Juan del Río Martín, quien disertó sobre el debate ético-filosófico en las ciencias biomédicas. Y finalmente, el día 31 de enero de 2012, en sesión pública y solemne, ingresa excelentísimo y reverendísimo señor don José Mazuelos Pérez, dictando una conferencia titulada La bioética, horizonte de la misión eclesial. Hoy, siguiendo esta pauta académica de la que nos sentimos especialmente orgullosos, convocamos la sesión pública y solemne para incorporar a la nómina de académicos de honor al actual obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez, excelentísimo y reverendísimo señor don José Rico Pavés, quien disertará sobre Dionisio, el Areopagita y el renacer de Europa. Antes de entregar al nuevo académico de honor el certificado acreditativo de su nombramiento y la medalla distintiva de su cargo, de acuerdo con la Real Orden de 1 de junio de 1847, ruego al ilustrísimo señor secretario general, don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, proceda a la lectura del acuerdo de la Junta General celebrada el día 6 de octubre del pasado año 2022. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, certifico que reunida la Junta General Extraordinaria de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía,
y miembro asociado del Instituto de España el día 6 de octubre de 2022, se acordó por unanimidad conceder el nombramiento de académico de honor al excelentísimo y reverendísimo señor don José Rico Pavés, actual obispo de la diócesis de Sidonia Jerez, lo que comunico para conocimiento y efectos. En Jerez de la Frontera, 24 de enero de 2023. Está la firma de este secretario general con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general. A continuación, haremos entrega de la certificación y distinción anteriormente señaladas. En pie, por favor. Que es el símbolo como académico de honor de esta casa. De acuerdo con el protocolo de esta sesión, tengo el honor como presidente de esta Real Academia realizar la presentación de don José Rico Pavés de una manera resumida, dado el amplio y muy brillante currículum de su trayectoria. El actual obispo de la diócesis realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo entre 1985 y 1987 y 1989 a 1992. Durante estos años fue formado sacerdotalmente en el Seminario para Vocaciones Adultas Santa Leocadia de Toledo, donde entre 1987 y 1989 realizó un curso de espiritualidad y otro de lenguas eclesiásticas. Es licenciado en Teología Dogmática en 1994 y doctor en Teología Patrística en 1998 por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Monseñor Rico Pavés ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Granada y Toledo. Fue vicario parroquial de la parroquia Corpus Christi de Granada y conciliario de la Asociación Privada de Fieles Acción Cultural y Social, AFIS, entre 1994 y 1995. En 1996 comenzó su actividad docente como profesor ordinario del Instituto de Teología Espiritual de Barcelona desde 1996 a 2011. De 1996 a 98 ejerció como profesor auxiliar de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Desde 1998 hasta 2012 fue profesor de Teología Dogmática en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, del que fue director de 2008 a 2012. Desde 1999 a 2013 ha sido profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, impartiendo cursos de temática patrística. Ha sido también profesor invitado en el Instituto León XIII de Doctrina Social de la Iglesia de Madrid y en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Fue párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de Nambroca, Toledo, entre 1998 y 2001, y sacerdote adscrito a la parroquia de Santo Tomé de Toledo de 2001 a 2012. En la Archidiócesis de Toledo ha sido además director del Secretariado para la Doctrina de la Fe y Ecumenismo de 2005 a 2011. De 2001 a 2013 ha sido director del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. De 2001 a 2012 ha pertenecido a la Asociación de Patrólogos de Oriente y Occidente de la Fundación Pro Oriente con sede en Viena. Actualmente pertenece al Comité Científico de la colección Fuentes Patrísticas de la editorial Ciudad Nueva. Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe por Benedicto XVI el 6 de julio de 2012 y recibió la consagración episcopal el 21 de septiembre de 2012. El 9 de junio de 2021, el Papa Francisco nombra a Monseñor José Rico Pavés obispo de Jerez de la Frontera. Tomó posesión de la diócesis el sábado 31 de julio de 2011. En la Conferencia Episcopal Española es actualmente, desde la plenaria de abril de 2022, presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Fue responsable del área de catecumenado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado desde marzo de 2020. Es autor y profesor del Plan de Formación para la Vida Monástica Contemplativa Sapientia Amoris de la Conferencia Episcopal Española. Fue miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión de Catequesis. Su conferencia de hoy, fundamentada en San Dionisio el Areopagita, tiene todo un sentido académico, pues pocos saben que su tesis doctoral fue precisamente sobre este santo, declarado patrono esclarecido y principal de Jerez por breve pontificio de 13 de septiembre de 1642 y por acuerdo municipal de Cabildo de 18 de diciembre de 1643. Por otra parte, y como todos ustedes saben, durante muchos años, después de leer la tesis doctoral, es en la mayoría de las ocasiones el doctorando la persona que más sabe en el mundo de ese tema específico que durante varios años y de manera muy profunda ha estado estudiando, por lo que hoy me atrevo a asegurar que todos saldremos con las ideas muy claras sobre nuestro santo patrón y si fue juez del Areópago de Atenas, obispo de París o ambas cosas. Señor obispo, querido don José, tiene la palabra. La venia. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo don Juan Salido Freire, presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembros de la Junta de Gobierno de esta corporación, académicos, autoridades jurídicas, municipales, políticas, universitarias y eclesiásticas, señoras y señores. Consciente de que el nombramiento de académico de honor de esta respetable corporación no responde a los méritos académicos exigidos en un ámbito como este, sino al reconocimiento de la diócesis de Asidonia Jerez que tengo la dicha de presidir, permítanme comenzar expresando el sincero agradecimiento en nombre de la diócesis por esta distinción. La inauguración de esta Academia Jerezana de San Dionisio es anterior en 32 años al nacimiento de la diócesis de Asidonia Jerez. La gestación de nuestra diócesis no se entiende sin la contribución cultural desde la fe de muchos de los académicos que han formado y forman parte de esta casa. Me incorporo hoy como académico de honor a esta academia con gratitud y sentido de responsabilidad, manifestando mi voluntad de participar en el diálogo cultural con actitud de escucha, como aquel Dionisio Areopagita
que junto a Dámaris recibió la palabra nueva que proclamaba Pablo de Tarso. El tema elegido para este acto quiere responder a preguntas recientes con enseñanzas antiguas. Mirar a nuestra Europa, reconociendo en sus raíces la contribución del titular de esta academia, San Dionisio Areopagita. ¿Qué te ha sucedido, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, tierra de poetas, filósofos, artistas, músicos, escritores? ¿Qué te ha ocurrido, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos? El 6 de mayo de 2016, el Papa Francisco, al recibir el premio Carlomagno en la Sala Regia del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, antesala de la Capilla Sistina, lanzó estas preguntas destinadas a sacudir las conciencias de los dignatarios europeos allí congregados. Evocando a los padres fundadores de la Europa contemporánea, renacida tras la Segunda Guerra Mundial, Francisco proponía con audacia el reto de actualizar la idea de Europa. Una Europa, afirmaba el Papa, capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en tres capacidades: la capacidad de integrar, la capacidad de comunicación y la capacidad de generar. Sorprende advertir que casi 50 años antes, exactamente en 1967, el filósofo y teólogo ortodoxo griego Christos Giannarás, en su ensayo titulado La teología de la ausencia y de la ignorancia de Dios, con referencia a los escritos areopagíticos y a Martin Heidegger, Atenas 1967, parecía anticiparse a las preguntas del Papa Francisco y exponía las causas que, en su opinión, estaban llevando a Europa a un creciente declive. Giannarás considera que el cristianismo occidental se ha alienado y ha alterado al haberse desviado de la fidelidad al Nuevo Testamento, tal como se encontraba en la antigüedad cristiana. Esa desviación tuvo repercusiones negativas en todas las formas de la civilización occidental, en el arte, la música, la arquitectura, la sociología, la economía, la política, etc., debido fundamentalmente a la comprensión incorrecta por parte de la teología escolástica, considera este autor, y de la filosofía occidental en general, del carácter apofático del conocimiento. La teología apofática avanza en el conocimiento de Dios por vía de negación, es decir, diciendo lo que Dios no es. El procedimiento gnoseológico griego se funda en el paso de lo que está escondido a lo manifiesto. La palabra verdad, en griego aletheia, revela bien este procedimiento. Conocer es desvelar la realidad que se oculta, hacer que lo latente se haga patente. El que desea conocer se sitúa ante la realidad sabiendo que ésta le trasciende, por tanto busca sus manifestaciones. Lo mismo sucede cuando el ser humano desea conocer a su semejante. El ser humano es siempre inapresable. Por eso, entre personas, el único conocimiento posible es el trato, es decir, a las personas las conocemos tratándolas, en el reconocimiento de que cada persona es portadora de un misterio que no puede ser encerrado en una definición. Referido a Dios, este procedimiento gnoseológico descubre la insuficiencia del conocimiento humano, incapaz de definir a Dios, pero capaz de recibir sus operaciones. Los misterios divinos, afirmará el autor del Corpus Dionisiacum, se conocen padeciéndolos. La teología apofática no es negación de la posibilidad de conocer a Dios, sino la reivindicación de la primacía del conocimiento, del don de un conocimiento que supera todo conocimiento, sobre la posesión de un conocimiento que se presume conquistado. Según Giannarás,
¿Occidente habría renunciado al conocimiento como ejercicio de desvelar la realidad oculta desde el momento que quiso encerrar la realidad en el conocimiento subjetivo? Es decir, cuando Occidente ha abandonado la teología apofática de Dionisio Areopagita y ha querido encerrar el conocimiento de Dios en los límites del razonamiento discursivo, ha terminado declarando la muerte de Dios o su alternativa nihilista. La pregunta de Francisco, ¿qué te ha pasado, Europa?, tenía en Christos Jan Narás una respuesta sorprendente. El olvido del Areopagita ha traído a Occidente la pérdida de un modo de situarnos ante la realidad causante del deterioro humanista en el que hoy nos encontramos. El conocimiento hoy del Corpus Dionisiacum, es decir, del conjunto de escritos atribuidos al discípulo convertido por San Pablo, no es entonces un entretenimiento para ociosos, sino que puede ser el fundamento de un nuevo humanismo que contribuya decisivamente al renacer de Europa. ¿No es exagerada esta tesis de este autor ortodoxo griego? La recuperación de las enseñanzas de Dionisio Areopagita puede en efecto aportar algo a los retos del momento presente. ¿Qué hay en sus escritos que pueda contribuir al renacimiento de Europa? Permítanme responder a estos interrogantes en dos momentos. Primero, recuperando algunas huellas de la influencia de los escritos areopagíticos desde su aparición, y después recurriendo a la obra de Santo Tomás de Aquino, cuya festividad celebraremos pronto, para descubrir en ella algunas influencias dionisianas de gran importancia. Primero, aportación del Corpus Dionisiacum a la cultura europea. Pocos autores han ejercido una influencia tan vasta en la historia de la teología como Dionisio el Areopagita. Los escritos de este enigmático autor pertenecen al patrimonio común de Oriente y de Occidente. Protegido por el seudónimo empleado, su obra logró una rápida difusión, convirtiéndose en escritor comentado y citado por numerosos pensadores eclesiásticos. Pero ¿quién es el autor del Corpus Dionisiacum? La crítica moderna no ha conseguido todavía desenmascarar al verdadero autor de estos escritos, personaje desconocido del que apenas podemos decir que fue monje en Siria y escribió a caballo entre los siglos V y VI. Los numerosos estudios realizados en este siglo sobre la cuestión dionisiana no permiten mantener como ciertos más detalles. Durante casi 5 siglos el nombre de Dionisio el Areopagita permaneció en un pacífico silencio. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, en la primera mitad del siglo IV, recoge el testimonio de un tal Dionisio de Corinto y afirma del Areopagita que fue el primer obispo de Atenas. Habrá que esperar al año 533 para que el nombre del discípulo de San Pablo vuelva a aparecer. En Constantinopla, el emperador Justiniano había convocado un sínodo de carácter local para dirimir algunas cuestiones doctrinales entre monofisitas severianos y partidarios ortodoxos de la fórmula del Concilio de Calcedonia del año 451. Los seguidores de Severo de Antioquía, para probar la autoridad de sus enseñanzas, emplean como argumento de peso los escritos de Dionisio el Areopagita, junto a unos textos de San Cirilo de Alejandría y San Atanasio. Era la primera vez que oficialmente se atribuían al convertido por San Pablo un conjunto de escritos. Hipacio, obispo de Éfeso, presente en el sínodo, rechazó los escritos manifestando su sorpresa ante la existencia de los mismos. ¿Cómo era posible que durante 5 siglos los grandes padres de la Iglesia los hubieran ignorado? La pretendida paternidad dionisiana alcanzó, sin embargo, pronto reconocimiento, gracias sobre todo a la defensa de San Máximo el Confesor. Fueron pocos los que presentaron dudas al respecto, de modo que durante siglos se admitió sin discusión que esos escritos pertenecían
a Dionisio el Areopagita, ejerciendo una influencia en Oriente y Occidente como no la ha ejercido ningún otro autor oriental en toda la historia de la Iglesia. En la Edad Media, Hilduino acreditó aún más su autenticidad, escribiendo por mandato del emperador Luis el Piadoso la Passio Santissimi Dionisi, a partir de los elementos autobiográficos dispersos en el corpus y de los referidos por Eusebio, hiló una leyenda sobre el convertido en el Areópago, haciéndolo además primer obispo de París. Será en el Renacimiento cuando se pongan las primeras objeciones serias a la leyenda de Hilduino, por obra principalmente de Lorenzo Valla y de Erasmo de Rotterdam. Investigaciones ulteriores confirmaron sus afirmaciones. No faltaron incluso en el siglo XX quienes siguieron manteniendo la autenticidad de los escritos dionisianos. Sin embargo, hoy en día se considera un dato universalmente admitido que los escritos firmados por Dionisio no pertenecen a este autor. Durante las primeras décadas del siglo pasado, los principales esfuerzos en la investigación sobre el Areopagita han recaído en aspectos más circunstanciales que doctrinales. Con no poco afán se ha buscado delimitar su procedencia geográfica y precisar el periodo histórico en que vivió. Se han buscado las dependencias con la filosofía neoplatónica, se ha analizado el lenguaje en materia cristológica y trinitaria y se han buscado paralelos con las celebraciones litúrgicas que describe. Los resultados obtenidos no permiten sacar conclusiones definitivas, aunque sí arrojan alguna luz sobre el autor del corpus. Y aquí lo que la crítica moderna mantiene. Primero, los escritos areopagíticos debieron componerse entre el 482, fecha en que Zenón emanó el Enoticón, y el inicio del siglo VI. Segundo, el autor es de origen sirio. Tercero, debió frecuentar la escuela de Atenas siendo discípulo de Proclo y de Damascio, último director de la misma hasta su clausura en el año 525 por parte de Justiniano. La infranqueable resistencia de este anónimo personaje presenta a la crítica odierna para ser identificado pareció no preocupar a sus primeros comentadores. Con ánimo muy distinto, fue acogido por la tradición tardopatrística medieval y moderna, que se consagró desde el inicio a comentar sus obras y desarrollar dimensiones que en Dionisio eran meras sugerencias. Aceptar sin más que la obra dionisiana logró cautivar a sus lectores únicamente por su pretendido origen apostólico sería echar en el olvido la singularidad de una obra teológica capaz de fascinar por sí misma. Merece la pena traer aquí el juicio de un teólogo de nuestro tiempo, Hans Ur von Balthasar, fascinado como los comentadores de antaño por los escritos del Areopagita. Afirma este autor: quien se deja impresionar imparcialmente por esta obra prodigiosa, libre de las torcidas disposiciones anímicas y de los resentimientos con que frecuentemente se aborda el Corpus Dionisiacum, distinguirá de un solo vistazo dos cosas. En primer lugar, que se trata de un autor indivisible como nadie y que su persona se identifica sin reservas con su obra. En otras palabras, que nada hay de puramente ficticio en él y que no es el seudónimo de nadie. Y en segundo lugar, que esta unidad de persona y obra le confieren tal vigor y esplendor de santidad, como lo percibió inmediatamente la Edad Media, que en ningún caso se le puede tachar de impostor ni tildarle de astuto apologista que se sirve de trucos. Es fácil asociar el nombre del Areopagita a la historia de la mística que alcanzaría en Oriente su renovada expresión en Gregorio Palamas y Nicolás Cavasilas y en Occidente en San Juan de la Cruz. La perenne herencia de Dionisio no se reduce, sin embargo, a la teología de la experiencia mística, sino que se extiende con callado pero firme paso a ámbitos que van desde lo estrictamente doctrinal y dogmático a lo social y artístico en un unitario abanico que engloba toda la realidad. La influencia de Dionisio Areopagita ha sido en efecto extraordinaria, como certeramente afirma el teólogo
Olegario González de Cardedal. El pseudo Dionisio es el perenne exponente de una teología que va más allá de la lógica y de la historia y abre el hombre a la belleza eterna, a la experiencia de Dios, a la celebración eucarística y a la divinización. Su presencia en la Iglesia evitó la secularización interna de la teología consiguiente al predominio de Aristóteles. Hasta aquí el profesor Olegario. Recuperar entonces la lectura de un autor del que ni siquiera conocemos elementales rasgos biográficos, 15 siglos después de que apareciera el conjunto de sus escritos, puede ser juzgado por no pocos como tarea de ociosos, de poca utilidad para la cultura actual a la que se le exige vivir a la altura de los tiempos. Ahora bien, justamente porque no se puede subir a una altura sin recorrer los peldaños que la preceden, la recuperación de la obra de Dionisio Areopagita en el momento presente ayudará a despertar la capacidad de asombro ante el armonioso paisaje que describe. La voz de la obra dionisiana, afirmaba de nuevo el citado profesor Olegario González, hoy la podemos recuperar no para imitarla verbal o conceptualmente, sino para ensanchar el horizonte de la experiencia cristiana y para recuperar perspectivas perdidas. Nos encontramos en el momento presente a lo que bien podemos llamar un despertar de los estudios dionisianos, es decir, un renacido interés por la obra de este desconocido autor. Pero para que este despertar sea prometedor, es necesario que se cumplan al menos algunas condiciones. Primera, respetar el anonimato, considerando el afán de identificación erudita del detalle algo secundario en la contribución de nuestro autor. ¿Pierde algo la teología del corpus porque su autor no sea el discípulo de San Pablo? Con gran acierto ha situado recientemente Isabel de Andía la obra de Dionisio el Areopagita entre los dos acontecimientos que la vieron nacer, el discurso de Pablo en el Areópago y la clausura de la escuela de Atenas en el año 529. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe el primer encuentro del Evangelio con la sabiduría griega. El Dios desconocido que el apóstol presenta se convierte en motivo de burla al hablar de muerte en cruz y resurrección. La cruz de Cristo se revela como locura para la segura razón griega. Dionisio, conocido entre los suyos por un apodo que delata su familiaridad con un ambiente culto, deja penetrar la fuerza de este nuevo logos y sigue ya para siempre a Pablo. 5 siglos después, la Academia, cuna de la filosofía, termina su actividad por mandato imperial. El autor del Corpus, seguidor como el primer Dionisio del apóstol Pablo, se siente deudor del pensamiento griego y amigo del Areópago, pero sobre todo un enamorado de Cristo crucificado. También él se ha dejado poseer por la fuerza del logos divino y ha reconocido signos de su presencia en el logos humano del pensamiento neoplatónico. ¿Por qué no pensar que al ver el fin de la Academia quisiera recoger la herencia de la filosofía griega en el cristianismo? ¿No hubiera sido más acertado hablar de nuevo Dionisio el Areopagita que de pseudo Dionisio? En cualquier caso, un hecho parece indiscutible. El problema de la autoría no fue vivido por el escritor del Corpus con el talante crítico de nuestros días. Resulta perfectamente coherente con un sistema que apunta siempre al misterio divino, el anonimato de un autor que quiso quedar en callado y sosegado olvido. Admitiendo el valor de las investigaciones sobre la cuestión dionisiana, debemos reconocer el respeto por el anonimato como más fecundo para el pensamiento que se deja inspirar por la teología del Corpus, que el afán cientificista por identificar a un desconocido, aunque tal reconocimiento hiera la actitud crítica de muchos. Segunda condición, recuperar la prioridad de la lectura teológica de las obras del Corpus. La carta séptima, que forma parte de este conjunto de escritos,
es un testimonio claro de la pretensión decididamente teológica del Areopagita. En ella expresa su voluntad antipolémica y su pasión por la verdad. Los griegos le acusan de parricida, por haber empleado sacrílegamente contra los griegos lo que es de los griegos. En realidad, afirma Dionisio, son ellos quienes abusan de lo divino para ir contra Dios, pues la filosofía debía haberles conducido a él. La preocupación de Dionisio consiste justamente en elevarse hasta Dios también con el conocimiento y ubicar esta elevación dentro del marco de la revelación, tal como ha sido transmitida en la Sagrada Escritura. Su discurso es teológico, no solo porque verse sobre Dios, sino porque se realiza desde las palabras sagradas. Si tal es la perspectiva desde la cual escribe, también esta deberá ser la que se adopte a la hora de afrontar su lectura. Lo que parece obvio resulta no serlo cuando se consideran las acusaciones que han caído sobre el corpus, especialmente a partir de Lutero. Martín Lutero invirtió el juicio de Marsilio Ficino sobre Dionisio, al que llamaba cima de la teología cristiana y culmen de la enseñanza platónica, para afirmar de él que es pernicioso por ser más platónico que cristiano. Este juicio ha sido decisivo para condicionar una lectura más platónica que cristiana del Areopagita, hasta el punto de convertirse en objeto de debate continuo sobre nuestro autor. Notando las dependencias de la filosofía neoplatónica, especialmente de Proclo, se deberá, sin embargo, subrayar con vigor la originalidad de su teología y su especificidad cristiana. Tercera condición, leer a Dionisio desde Dionisio. El carácter unitario de la obra dionisiana así lo exige. Son numerosas las referencias internas que encontramos en el corpus. Unas obras remiten a otras en cuanto las preparan o resumen. Es difícil encontrar elementos aislados que no tengan su lugar propio en el orden del sistema. Por exigencia interior que brota de su misma estructura, la obra areopagítica deberá ser leída en una primera aproximación desde sí misma. Y cuarta condición, reconocer en sus afirmaciones una gradación que va desde lo claramente formulado hasta lo que es mera sugerencia. Una puerta para entrar en la lectura del corpus dionisiaco, la cuestión del ser humano. En el actual contexto cultural, marcado por un transhumanismo reclamado desde tres propuestas que tienen en común la deconstrucción de la comprensión del ser humano, el hombre cíbor, el animalismo y la perspectiva de género, resulta especialmente iluminador entrar en la lectura de los escritos de Dionisio Areopagita, buscando en ellos la antropología. No se debe olvidar que Dionisio aparece por primera vez en un contexto de polémica cristológica. Los severianos, seguidores de Severo de Antioquía, vieron en la fórmula dionisiana Theandrike energeia, actuación divino-humana, una confirmación de sus doctrinas. Con la introducción de esta frase, la discusión monofisita desembocará en el debate monoenergista. Severo de Antioquía profesaba un monofisismo moderado, en debate con el calcedonismo y el monofisismo radical. Defensor de la doctrina de Cirilo, despojó los escritos de su maestro de las ambigüedades terminológicas que pudieran favorecer el calcedonismo, manteniendo con firmeza la fórmula mia physis tu logos es arcomene, una única naturaleza del logos encarnada. Basta repasar la historia de la teología siguiente a la aparición del corpus para notar sin gran esfuerzo el enorme influjo que ejerció este reducido conjunto de obras. Hacia el año 593 el Papa Gregorio Magno citaba en Occidente las obras del venerable autor. Consta que por decisión del Papa Martín I, una copia griega del corpus se conservaba ya en la Biblioteca Vaticana desde el año 649. Otros papas siguieron empleando textos de Dionisio con autoridad máxima. En 3 concilios se aducen textos del Areopagita contra los iconoclastas. El año 758 el Papa Pablo I
había obsequiado a Pipino el Breve con los escritos completos de San Dionisio Areopagita. Pasado unas décadas, el emperador bizantino Miguel Gago hacía lo propio con Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, emperador de Occidente y rey de los francos. A partir de esta copia griega se hicieron las primeras traducciones latinas del corpus. La dificultad del griego dionisiano impidió rápidos resultados. La primera traducción de Ilduino, hacia el 832, resultó ilegible. Juan Escoto Eriúgena recibió entonces el encargo de preparar una nueva versión. La lectura del Areopagita sería decisiva para el pensamiento del padre de la filosofía medieval. La traducción de Escoto alcanzaría rápida difusión en Occidente. Juan Sarraceno, Hugo y Ricardo de San Víctor estudiaron y comentaron la jerarquía celeste, una de las obras del Corpus Dionisiacum. También fue conocida y citada por Abelardo, Lambert y Pedro Lombardo. Dionisio el Areopagita había entrado así con decisión en la Edad Media. Roberto Grosatesta, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Nicolás de Cusa serán grandes admiradores y comentadores de la obra areopagítica. Es imposible comprender el pensamiento de los maestros de la teología escolástica medieval sin la presencia de Dionisio. Lo mismo cabe decir sobre la teología bizantina, desarrollada sobre todo desde San Máximo el Confesor y San Juan Damasceno hasta Gregorio Palamas, Nicolás Cavasilas en Oriente. También se puede seguir la huella dionisiana en la teología mística. Si es verdad que ya en Orígenes y sobre todo en San Gregorio de Nisa tenemos los fundamentos de una genuina teología mística, no es menos cierto que el pequeño tratado de nuestro autor, la Teología Mística, alcanzó una difusión y alcance que ninguna obra anterior ni posterior del mismo género pudieron igualar. No se puede ignorar la presencia areopagítica en autores de la talla del maestro Eckhart, de Taulero, del beato Juan Ruysbroek, de Juan Gerson, de Enrique Herb o de los grandes maestros espirituales del siglo de oro español. No en vano fue considerado como el maestro incuestionable de la teología mística. La doctrina dionisiana de las jerarquías ofrece, además de un modelo eclesiológico, un modelo teológico de la sociedad. Hemos visto el aprecio que tenían por el corpus no solo hombres de iglesia, sino hasta los mismos emperadores. No sería forzado descubrir en la obra areopagítica el elemento configurador de la misma sociedad medieval con su marcado acento teocrático. Por último, cualquiera que lea la obra del Areopagita descubrirá enseguida la importancia de la luz, de la imagen, de lo visible, de la contemplación y de la celebración en el camino hacia Dios. ¿Acaso no son estos los elementos que en la arquitectura tomarán forma en el románico y el gótico? La influencia teológica de Dionisio parece también indudable. En la bóveda de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, terminada de construir el año 568, se puede encontrar ya una imagen de Dionisio junto a los grandes padres de la Iglesia. El sarcófago que guardaba los restos del obispo Berbar de Hildesheim en la iglesia de San Mauricio representa ya el coro de los ángeles ordenados según la clasificación dionisiana. El precioso ábside de la iglesia de San Clemente, en Roma, parece pintado al dictado de la doctrina areopagítica de las jerarquías. Desde Centroeuropa hasta Bizancio, pasando por Roma, se podrían multiplicar los ejemplos que revelan la huella de un autor que configura con sus escritos las mismas expresiones de arte. Cristología, historia de la teología, mística, sentido teológico de la sociedad medieval, expresión artística de una obra teológica, eran algunos de los temas que, a partir de la lectura del Areopagita, se pueden siempre iluminar. Intentando concretar de cara a las preguntas iniciales formuladas por el Papa Francisco algunas aportaciones para un renacer de Europa, dirigimos ahora la mirada a Santo Tomás de Aquino. Cuando nos encontramos próximos a la celebración de la fiesta de Santo Tomás, puede ser de gran utilidad recordar 3 influencias dionisianas en el pensamiento del doctor angélico
que pueden ayudarnos muy bien a responder al reto planteado por el Papa Francisco. El Papa, he recordado, invitaba a impulsar un nuevo humanismo para Europa basado en 3 capacidades: capacidad de integrar, de comunicación y de generar. Leamos esta propuesta del Papa Francisco a partir de algunas influencias dionisianas en Santo Tomás. Primero, la capacidad de integrar o la mirada unitaria de la realidad. Una decisión académica de Santo Tomás nos permite entender qué significa capacidad de integrar. En septiembre de 1265, el Aquinate recibe el encargo de fundar un estudio provincial en Roma. Lo crea en el convento de Santa Sabina. Comienza así un periodo de residencia en la ciudad de Eterna que verá el inicio de su obra más importante, la Summa Teológica. Pensando en el estudio recién creado, Santo Tomás comienza a preparar un segundo comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que es el manual que se emplea principalmente para la enseñanza de la teología. Sin embargo, Santo Tomás abandona la idea y comienza el gran proyecto de la Summa Teológica, cuya redacción seguiría en París y en Nápoles hasta el 6 de diciembre de 1273, fecha en la que dejó de escribir, superado interiormente por la gracia mística que el Señor le concedió el día anterior. La reacción de Santo Tomás, sabemos, llegó hasta el sacramento de la penitencia. El resto de la obra, conocido como suplemento, fue compuesto por sus discípulos a partir del comentario a las sentencias. La aportación de Dionisio Areopagita a la Summa Teológica la encontramos en la estructura adoptada. Mientras el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo se basa en una exposición histórico-salvífica de los datos revelados, a partir de la incorporación del pensamiento de Dionisio Areopagita, estos datos se ordenarán según el movimiento salida-retorno, que en el caso del Corpus Dionisiacum se explica a partir de la Sagrada Escritura. Al comienzo de la carta del apóstol Santiago leemos, en efecto, todo don, toda dádiva buena procede de lo alto, del Padre de las luces. Y también San Pablo nos dice, todo ha sido creado por Él y para Él. Para exponer de manera unitaria todo cuanto la revelación nos ha transmitido, hemos de atender a este doble movimiento. Dios sale de su misterio para llevarnos a la comunión con Él. En el centro de este movimiento de ida y retorno se encuentra el misterio de la encarnación, que lleva a plenitud tanto la obra de la creación como la obra de la revelación. Santo Tomás de Aquino supo percibir el sentido teológico del conjunto de los escritos dionisianos, de tal manera que para captar la unidad de sentido en la revelación que estudia la teología, es necesario siempre captar la unidad de sentido en la creación que configura el cosmos. La capacidad de integrar que invocaba el Papa Francisco requiere siempre mirada unitaria. Frente al intento acientífico que pretende hacer del caos la clave de no comprensión del mundo, el Areopagita, como supo captar el Aquinate, nos ayuda a percibir el mundo como cosmos, es decir, como realidad creada ordenada, y el orden sagrado, literalmente jerarquía, como la clave de comprensión de la realidad, es decir, del mundo, del hombre y de la historia. La pretensión de desterrar a Dios del pensamiento, del hombre y del mundo conlleva la destrucción de la capacidad de integración, base de un humanismo conforme a la dignidad del ser humano. Segundo, la capacidad de comunicar, o lo que podríamos llamar la atracción del bien y de la belleza. La capacidad de comunicar se puede entender a partir de la reflexión que Santo Tomás de Aquino ofrece sobre la conveniencia de la encarnación. Ahí volvemos a encontrar la influencia del Areopagita. La pregunta por la conveniencia de la encarnación tiene como objetivo mostrar cómo un hecho cuyo alcance solo conocemos por la fe no repugna a la razón. Santo Tomás de Aquino aborda la cuestión de la conveniencia desde 3 puntos de vista: desde el hecho mismo de la encarnación,
desde el motivo y desde el tiempo en que se realizó. Es en el primer aspecto donde encontramos las referencias a Dionisio Areopagita. Afirma Santo Tomás en la Suma Teológica: es conveniente para todo ser aquello que le compete según su naturaleza, como es conveniente para el hombre razonar, puesto que eso le compete al ser racional por naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es la bondad, según dice Dionisio. Luego, todo cuanto pertenece a la razón de bien conviene a Dios. A la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás, según escribe también Dionisio. Por consiguiente, pertenece a la naturaleza del bien sumo comunicarse a la criatura de modo superlativo, lo cual se realiza en sumo grado cuando Dios une así la naturaleza creada de tal manera que se constituye una sola persona de tres seres, el Verbo, el alma y la carne, como dice Agustín, de donde resulta evidente la conveniencia de que Dios se encarnase. La naturaleza de Dios es bondad, afirma Santo Tomás, citando al Areopagita, y a la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás. La encarnación es la manifestación suprema de la bondad de Dios, como declara San Pablo. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. A la mirada que percibe la realidad en unidad, Santo Tomás añade el principio comunicativo de la bondad que encuentra en la encarnación del Verbo su expresión máxima. La anhelada capacidad de comunicar como pilar de un nuevo humanismo es mucho más que la promoción de la cultura del diálogo. Es la declaración, más con obras que con palabras, de que el corazón humano está hecho para el bien, que el hallazgo de bondad es el consuelo que sostiene el peregrinar humano y que la comunicación de bienes es el ejercicio que más dignifica al ser humano. De nuevo, Santo Tomás, al preguntarse si el bien es la única causa del amor, acude a la enseñanza del Areopagita y abre otra vía en la que encontramos la influencia de nuestro autor. Bondad y belleza se identifican. Lo bello es lo mismo que el bien, con la sola diferencia de razón. La belleza es llave del misterio y llamada a la trascendencia. Dionisio Areopagita, recuperando una temática frecuente entre los autores del último neoplatonismo, aprovecha la proximidad semántica de las palabras griegas kalos, bello, bueno, y kalein, llamar, y justifica la atracción que ejerce Dios sobre todas las cosas en razón de su belleza infinita. A Dios se le da el nombre de belleza por llamar todas las cosas hacia sí. Dios es belleza que llama. Por último, la capacidad de generar o la sabiduría del corazón. Esta capacidad puede ser entendida desde la enseñanza de Santo Tomás sobre el conocimiento por connaturalidad, que una vez más tiene su origen en el Corpus Dionisiacum. Dionisio el Areopagita emplea la palabra sympatheia, simpatía, traducida al latín por connaturalidad, al describir cómo su maestro conocía las cosas de Dios. El autor del Corpus habla de tres modos de conocer a Dios y su misterio: por medio de los teólogos sagrados, es decir, acogiendo la palabra que se nos revela en la Escritura, por el análisis de esta palabra y por gozar de una inspiración más divina que le permitía, dice, padecer las realidades divinas, pazon taceia, y simpatizar con ellas. Este es el camino superior para el conocimiento divino. Conocer por simpatía o con naturalidad en Dionisio el Areopagita implica apertura a un don, acogida, relación, perfección y unión. Pues bien, esta enseñanza, asumida por Santo Tomás cuando habla de la sabiduría, la explica a partir de dos formas de conocimiento y de juicio que él llama respectivamente por modo de inclinación y por modo de conocimiento. Leemos en la Suma Teológica: sabiduría se dice de dos maneras según un doble modo de juzgar, habida cuenta que es propio de la sabiduría el juicio sobre las cosas, pues ocurre que alguien juzga por modo de natural inclinación, así como quien tiene una virtud juzga rectamente acerca de lo que se debe obrar según aquella virtud,
en cuanto está inclinado a aquellas cosas. De otro modo se juzga por modo de conocimiento, como alguien instruido en la ciencia moral puede juzgar sobre los actos virtuosos aunque no tuviese virtud. El primer modo de juzgar sobre lo divino corresponde a la sabiduría, que es don del Espíritu Santo. Para Santo Tomás, el conocimiento por connaturalidad brota bien de la unión y de la participación en la naturaleza realizada por el amor entre el amante y el amado, bien de un hábito poseído o adquirido por el sujeto mediante un amor que hace vivir en unión con el amado. La connaturalidad como forma de conocimiento implica, pues, participación amorosa en la naturaleza divina y supone la sabiduría como don del Espíritu Santo. Así, connaturalidad significa familiaridad con las personas divinas, y conocimiento por connaturalidad significa sabiduría del corazón, es decir, saber del amado que vive como don en quien le ama. La tercera influencia dionisiana reseñada en la obra de Santo Tomás ofrece una luz espléndida sobre la capacidad de generar como pilar de un nuevo humanismo para Europa. La construcción de una sociedad integrada y reconciliada requiere la búsqueda de modelos económicos y educativos, políticos y sociales que nazcan de la sabiduría del corazón, es decir, que pongan en el centro de sus intereses a la persona, a cada persona, en su dignidad única e irrepetible. Conclusión. He comenzado esta intervención recuperando la pregunta del Papa Francisco: ¿qué te ha pasado, Europa? He dirigido después la mirada al pensamiento de Hristo Giannarás y a su tesis: del olvido de la enseñanza del Areopagita ha venido la pérdida para Occidente de su grandeza, porque implica de manera simultánea el olvido de Dios y la negación del ser humano. La lectura hoy del Areopagita nos puede ayudar a elevar de nuevo la mirada al Padre, de quien procede todo bien, para reconocer en Cristo nuestra dignidad restaurada y en la docilidad al Espíritu Santo la condición para alcanzar nuestra meta. Como bien afirma San Agustín al inicio de sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Permítanme concluir como empecé, recuperando las palabras del Papa Francisco, quien al final de su intervención al recibir el premio Carlomagno afirmaba: la Iglesia puede y debe ayudar al renacer de una Europa cansada, pero todavía rica de energías y de potencialidades. Su tarea coincide con su misión, el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Dios desea habitar entre los hombres, pero puede hacerlo solamente a través de hombres y mujeres que, al igual que los grandes evangelizadores del continente, estén tocados por Él y vivan el Evangelio sin buscar otras cosas. Solo una Iglesia rica en testigos podrá llevar de nuevo el agua pura del Evangelio a las raíces de Europa. Espero y deseo que la recuperación de las enseñanzas de Dionisio Areopagita y esta academia que lo tiene como titular contribuyan a ello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José, por tan brillante exposición, tanto en el fondo como en la forma, que confirma su talento para decir con sencillez y de manera directa pensamientos, reflexiones y consideraciones de una rara complejidad. Mi más cordial enhorabuena. Y muchas gracias igualmente a todas las autoridades religiosas, civiles, docentes que nos acompañan, a la directora general del Grupo Montaigne, a los académicos, benefactores y amigos de la Academia,
a todos los que han tenido la amabilidad de asistir a un acto tan importante para nosotros, al tiempo que les informo que pasado mañana, jueves día 26 del presente mes de enero, a las 19:30 horas, tendremos una sesión necrológica en recuerdo del que fuera académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González González, y en la que intervendrán el ilustrísimo señor don Andrés Luis Cañada Machado, secretario general de honor, el ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, vicepresidente de Artes, y este presidente que les habla. Se levanta la sesión. Gracias.